¿Qué tan lejos estamos de aquel tiempo en que todo se justificaba por medio de la fantasía? Si creemos que la era mitológica ha sido superada y que toda nuestra red de conocimientos está extensa de las razones metafísicas que antaño se propusieron para dar causa y efecto de lo que somos, la equivocación debe tomarse como totalmente nuestra. Las diferentes culturas crearon sus propios mitos y leyendas cuando encontraron su lugar de asentamiento para dar una explicación sobrenatural de los hechos que sucedían en la Tierra y causaban daños materiales, no para tener un porqué inamovible o de creencia firme y sin escrutinos, sino para continuar con la tradición de un universo justificado y sin huecos, justo como sucede hoy con las grandes religiones, las que se siguen no por una fe absoluta, pero se continúan por costumbre y espacios llenos de entendimiento. Bienvenidos a Recordando la Historia. La teoría de la creación del universo según los griegos es una de las más antiguas y fascinantes teorías que ha existido en la historia de la humanidad. Esta teoría es el resultado de un largo proceso de exploración y reflexión en el que los griegos buscaron entender el origen del mundo y de los seres que lo habitan. Para los antiguos griegos, el universo y todo lo que existe en él fue creado por los dioses. Según su mitología, el primer ser que existió fue Caos, un ente divino que representaba el vacío y la oscuridad. Luego, surgieron otros dioses como Gea, la tierra, y Urano, el cielo, quienes dieron origen a los titanes y a los dioses olímpicos. La creación del universo se debió a una serie de eventos divinos y cataclísmicos, como la castración de Urano y la lucha de los titanes contra los dioses olímpicos. Estos eventos dieron lugar a la creación de la tierra, el mar, los ríos y las montañas. Además de los dioses, los antiguos griegos también creían que los elementos tenían un papel fundamental en la creación del universo. Según esta teoría, los 4 elementos son primarios: fuego, aire, agua y tierra. Se combinaron para formar todas las cosas del mundo. La teoría de los elementos fue desarrollada por filósofos como Tales de Mileto y Heráclito, quienes argumentaban que el agua era el elemento primordial que daba origen a todo lo demás. Otros filósofos como Empédocles creían que los elementos se combinaban y se separaban constantemente, lo que explicaba el cambio y el movimiento en el universo. Aunque la teoría de la creación del universo según los griegos no se corresponde con la evidencia científica actual, su influencia en la cultura y el pensamiento occidental es incalculable. Los conceptos de los dioses, los elementos y la lucha cósmica han inspirado a poetas, escritores y filósofos durante. La teoría de la creación del universo, según los griegos, es una de las más antiguas y fascinantes que existen. Los antiguos griegos creían que todo comenzó con el caos y la confusión. A partir de ahí, surgieron los dioses y la creación del universo. Según la teoría griega, el caos era un estado de oscuridad y confusión que reinaba antes de la creación del universo. No había orden ni estructura, todo era caótico y estaba en constante movimiento. Pero de este caos nació la creación. Según la mitología griega, los dioses eran seres divinos que gobernaban el universo. Eran inmortales y tenían poderes sobrenaturales. Zeus era el dios principal, encargado de gobernar los cielos. Poseidón era el dios de los mares y Hades el dios del inframundo. Los dioses griegos crearon el universo a partir del caos. Primero crearon la tierra, Gaia, el cielo, Urano, y el mar, Pontos. Después crearon a los titanes, gigantes y dioses menores. Finalmente, crearon a los seres humanos. Los titanes eran los seres más poderosos después de los dioses. Cronos era el líder de los titanes y padre de Zeus. Los titanes se rebelaron contra los dioses, pero fueron derrotados y encerrados en el Tártaro. La teoría griega de la creación del universo es una de las más antiguas y fascinantes que existen. Aunque suene a mitología, muchos de sus conceptos han sido retomados por la ciencia moderna. La teoría del caos, por ejemplo, es una rama de las matemáticas que se basa en el estudio de sistemas complejos y caóticos. Fue un intento de explicar lo inexplicable, de darle sentido y orden a un mundo que parecía caótico. Aunque hoy en día sabemos mucho más sobre el universo, la teoría griega sigue siendo una de las más interesantes.
y en la teoría griega de la creación del universo. Es una de las más antiguas y fascinantes teorías sobre el origen del universo. Los griegos creían que el universo tenía una historia y que los dioses eran los responsables de su creación y mantenimiento. Esta teoría se basa en la mitología griega y en las historias que contaban los poetas y los filósofos. Para los griegos, el universo estaba formado por tres partes: el cielo, la tierra y el mar. Cada una de estas partes estaba gobernada por un dios. Zeus dominaba el cielo, Poseidón el mar y Hades el inframundo. La creación del universo comenzó con el caos, un estado primordial de confusión y desorden que procedió a la creación. Según la teoría griega, el primer dios en aparecer fue Gaia, la diosa de la tierra. De su unión con Urano, el dios del cielo, nacieron los titanes, los dioses más poderosos después de los dioses olímpicos. Uno de los titanes, Cronos, derrocó a su padre Urano y se convirtió en el dios del tiempo. Después de Cronos, surgieron los dioses olímpicos, encabezados por Zeus, el dios del cielo y el trueno. Los griegos creían que el universo tenía un principio y un fin, y que en algún momento el universo sería destruido y se iniciaría un nuevo ciclo. Esta idea se refleja en el mito de la titanomaquia, la guerra entre los titanes y los dioses olímpicos, que terminó con la victoria de los dioses y el establecimiento del orden en el universo. Los griegos creían que los dioses eran los creadores del universo y que el universo tenía una historia y un propósito. Hoy en día, seguimos explorando el universo y buscando respuestas a sus misterios y secretos, pero siempre es interesante recordar las teorías que nuestros antepasados desarrollaron para explicar el origen del mundo. Teoría griega, la teoría de la creación del universo, según la mitología y filósofos. La teoría griega de la creación del universo nos muestra cómo la mitología y la filosofía se entrelazan para dar respuesta a nuestras grandes preguntas existenciales. A través de la historia, esta teoría ha inspirado a muchos a buscar la verdad y a explorar los misterios del universo. Aunque hoy en día sabemos que la ciencia nos ha brindado una comprensión más precisa del universo, la teoría griega sigue siendo una fuente de inspiración y reflexión para muchos. Espero que este relato haya sido de tu agrado. Como cada semana podrán escuchar y ver una nueva historia. No olvides en compartir el video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de estas interesantes historias. También comenta qué te pareció el video y si no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas. Esto es Recordando la Historia. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.